que 2 días después de la proclamación oficial de los resultados, y en el caso de que el número de votos del sí haya sido superior al número de votos del no, el Parlamento, y cito textualmente lo que dice la ley, entre comillas, el Parlamento celebrará una sesión ordinaria para hacer una declaración oficial de independencia de Cataluña a todos sus efectos y aprobar un proceso constituyente. Hay un antes y un después del 1 de octubre. Y hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer en el principio de la legislatura. Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante todos ustedes, ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de Cataluña que se convierta en un Estado independiente en forma de república. Ya lo han escuchado, acepta el mandato, según sus palabras, del pueblo catalán para fundar una república. Son las palabras que confirman lo que muchos temían, lo que otros esperaban, y es esa declaración que se va a producir, esa declaración unilateral de independencia por parte del gobierno catalán. Esto es lo que hoy hacemos de forma solemne y por responsabilidad. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos al Parlamento que suspenda los efectos de la aprobación de independencia para que en las próximas semanas se emprenda un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Creemos firmemente que el momento no solamente llama a la desescalada en la tensión, sino sobre todo la voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir del resultado del 1 de octubre, resultados que tenemos que tener en cuenta de manera imprescindible en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir. Es conocido de todos ustedes que desde el momento del referéndum se han puesto en marcha diferentes iniciativas de diálogo y de negociación a nivel nacional, estatal e internacional. Algunas de estas son públicas, otras todavía no lo son, pero lo serán. Todas son muy serias y eran difíciles de imaginar solo hace poco tiempo. Las llamadas al diálogo y a la no violencia se han sentido desde todos los rincones del planeta. La declaración que hizo ayer el de 8 premios Nobel de la Paz, que hizo ayer la que hizo los Elders, al frente del cual está el secretario general de Estados Unidos, Kofi Annan, y que forman parte también otras personalidades de gran relevancia, posicionamiento de presidentes y de primeros ministros europeos, de ministros europeos. Hay una petición de diálogo que recorre Europa, porque Europa ya se siente implicada sobre los efectos que pueda tener una mala resolución del problema. Todas estas voces merecen ser escuchadas y todas, sin excepción, nos han pedido que abramos un tiempo para dar la oportunidad a un diálogo con el Estado español. Hoy nos toca también hacer esto, por responsabilidad. Y termino. Y lo hago apelando a la responsabilidad de todo el mundo. A los ciudadanos les pido que sigan expresando, como lo han hecho hasta ahora, con libertad y con respeto a los que piensan diferente, a las empresas y a sectores económicos. Les pido que continúen generando riqueza y que no caigan en la tentación de utilizar su poder para dar miedo a la población. A las fuerzas políticas les pido que contribuyan con sus palabras y sus acciones a rebajar la tensión. También lo pido a los medios de comunicación. Y al gobierno español le pido que escuche, ya no a nosotros si no quiere, sino a los que invocan la mediación y por la comunidad internacional y los millones de ciudadanos del resto del Estado que le pide que renuncie a la represión. Y a la Unión Europea le pido que se implique a fondo y que esté pendiente de los valores de la Unión. Hoy el Gobierno de Cataluña hace un gesto de responsabilidad y de generosidad y vuelve a extender la mano al diálogo. Estoy convencido que si en los próximos días todo el mundo actúa con la misma responsabilidad y cumple con sus obligaciones,
El conflicto entre Cataluña y España y el Estado español se puede resolver de manera serena y acordada y respetando la voluntad de los ciudadanos. Por nosotros no quedará, porque queremos ser fieles a nuestra larga historia, a todos los que han sufrido y se han sacrificado, y porque queremos un futuro digno para nuestros hijas y hijos, para toda esa gente que quiera hacer de Cataluña su tierra de acogida y de esperanza. Muchas gracias. Con estas palabras pone Carles Puigdemont fin a este discurso histórico en el que ha pedido tiempo, ha pedido unas semanas de negociaciones antes de proclamar o de declarar la independencia. Ha pedido tiempo, ha pedido diálogo, sobre todo a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas económicas, diálogo para antes de proclamar esa independencia, cuyo mandato ha dicho asumir en nombre del pueblo catalán tras el resultado del referéndum del pasado 1 de octubre. Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento, le da la palabra a la jefa de la oposición del partido con más representantes después de Junts pel Sí, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y le dice que si quiere utilizar 40 minutos, que es lo que ha utilizado Carles Puigdemont, lo puede hacer. Podemos también, Isidro, remarcar que el discurso de Puigdemont no ha sido aplaudido por los 10 diputados de la CUP, porque lo que ha hecho Puigdemont es declarar la independencia y al mismo tiempo después suspenderla sin poner fecha. ¿Hasta cuándo? Eso explica por qué tardaron tanto, por qué retrasaron esa hora larga la comparecencia de Carles Puigdemont. Toma la palabra ahora la líder de la oposición en Cataluña. Gracias, señora presidenta, señor presidente, diputados, diputadas. Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado, de un golpe a la democracia, de un golpe al sentido común, de un golpe a la institución de este Parlamento, de un golpe a nuestro Estatuto de Autonomía y, sobre todo, un golpe a un proyecto común que se llama España y que se llama Unión Europea. Pero es una crónica de un golpe anunciado porque por fin están ustedes donde siempre han querido. Ustedes siempre han querido venir a la declaración de independencia. No llevaban ningún referéndum de independencia en su programa electoral porque nunca han querido ser referendistas ni defender un referéndum. Ustedes querían declarar la independencia a toda costa. Y por eso, el 1 de octubre han encontrado ustedes la excusa, la coartada, para hacer lo que usted siempre ha querido hacer, que es declarar la independencia. Y además a mí, no sé si usted engañará a alguien, pero a mí una declaración de independencia en diferido, condicionada, suspendidas, a plazos, sigue siendo una declaración de independencia, sigue siendo un golpe al sentido común. Y el 1 de octubre le voy a decir una cosa, señor Puigdemont. Por muchos errores que haya cometido el Gobierno de España, nadie ha reconocido ese resultado. Nadie fuera de su ámbito, de sus, los que comparten su ideología o de los medios de comunicación a los que usted o bien directamente financia o en los que usted tiene capacidad de influir, ha comprado que el 1 de octubre sea base para hacer ningún tipo de decisión. Nadie en Europa apoya lo que usted acaba de hacer, señor Puigdemont. Nadie en Europa reconoce el 1 de octubre como ningún tipo de referéndum de independencia. Por tanto, todo el mundo ha visto que esto no iba de democracia, esto va de independencia. Y toda Europa y todo el mundo ha visto que esto no iba de urnas, esto va de fronteras. Y por fin se han quitado ustedes la careta, porque nosotros, este partido, lleva 11 años diciendo que ustedes son nacionalismo, que ustedes son de lo peor, del peor nacionalismo que ha existido en Europa. Y le voy a poner unos cuantos ejemplos, Por eso no le apoya nadie en Europa, señor Puigdemont, porque el nacionalismo es la antítesis del proyecto europeo. Porque la Unión Europea, entre otras cosas, se formó para luchar contra el nacionalismo. Porque el nacionalismo significa poner más muros y Europa significa poner más puentes. Porque el nacionalismo identifica enemigos internos y externos, como la señora Forcadell, no son pueblo de Cataluña, el señor Turull, son súbditos los que no vayan al 1 de octubre, o externos, el España nos roba. Cuando en Europa se busca socios en vez de enemigos. Ustedes representan el nacionalismo que busca división
y Europa significa unión. Ustedes representan el supremacismo cuando Europa significa igualdad. Ustedes representan la insolidaridad cuando Europa lo que representa es precisamente la solidaridad. Ustedes se basan en una identidad excluyente cuando Europa se basa en derechos y libertades y en la ciudadanía. Y le voy a poner varios ejemplos, no tengo mucho, porque cuando ustedes declaran la independencia dan a los grupos de la oposición 10 minutillos, así, para que digamos lo que nos parece, pero para que vea toda Europa, esto es un cartel de Convergencia y Unión. Esto no es un tuit de ningún concejal por ahí, no, es un cartel de Convergencia y Unión que dice: la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. ¿Esto es querer a los españoles, señor Puigdemont? ¿Esto es respetar a los españoles? ¿Esto? Le digo que podría hablar 10 minutos con ejemplos de la muestra de su nacionalismo, pero me llama especialmente la atención un artículo de nuestro vicepresidente, el señor Oriol Junqueras, en 2008. Atención, atención. Los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poquito con los suizos. Seguimos. Mientras, los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses. Esto es el nacionalismo más rancio por el cual se fundó la Unión Europea. Esto es nacionalismo. Se han equivocado de siglo y de lugar, porque estamos en el siglo XXI, en la Unión Europea. ¿Y sabe lo que pasa? Que en el siglo XXI, en la Unión Europea, todos los líderes políticos saben que si dejan que ustedes hagan su juego, que si permitan que se rompa España, esto supone abrir la caja de Pandora de Europa. Esto supone, pues, abrir que todos los movimientos secesionistas, nacionalistas, antieuropeos puedan tener un aliciente a seguir con sus planes. Y yo le invito a que escuche a Macron, a que escuche a Juncker, a que escuche al ex primer ministro francés, el señor Valls, por ejemplo, catalán, porque está usted solo, señor Puigdemont. A nivel internacional no hay ni un solo líder europeo, más allá, insisto, de los que quieren romper Europa, que no son líderes europeos, que les dé apoyo en sus planes. Pero ¿sabe lo peor de todo? No es que ustedes quieran romper Europa, señor Puigdemont, que es lo suficientemente grave. No es que ustedes quieran romper España, es que ustedes han roto la convivencia en Cataluña, señor Puigdemont. Yo le invito a que cada vez que se dirija a los catalanes evite decir que el pueblo catalán está unido, porque no está unido en estos momentos, desgraciadamente, y sobre todo gracias a usted. Porque lo que ustedes han hecho es enfrentarnos. Lo que ustedes han hecho es permitir que se nos señale. Lo que usted mismo ha animado es a que los cargos públicos que no quisieran colaborar de sus ilegalidades puedan ser perseguidos y señalados por la calle. Eso es lo que usted ha hecho, señor Puigdemont. Sí, sí, sí. Usted ha hecho que las empresas marchen de Cataluña. El señor Artur Mas, que decía, ¿no marchará cap? Pues han ido unas cuantas, señor Mas. ¿Han solucionado ustedes? ¿Han solucionado los que...? Es muy curioso, porque los que más se han quejado del déficit fiscal de Cataluña ya lo han solucionado, empobreciendo Cataluña, empobreciendo a los catalanes. Y, por cierto, revise un poquito las cifras, señor Puigdemont, que está un poco desfasado con el déficit fiscal, que hasta le corrige el señor Mas-Colell, que sabe un poquito más de economía que usted, un poquito solo. Y, sobre todo, usted ha puesto esta institución que se pasó décadas tapiada durante una dictadura, la ha puesto usted en peligro, señor Puigdemont. La autonomía de Cataluña la está poniendo usted en peligro. El Estatuto de Autonomía, no el que salió de la sentencia del Tribunal Constitucional, por cierto, tribunal en el que Convergencia se ha llevado toda la vida eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional, no, sino el votado por los catalanes. Ese lo han pulverizado ustedes, señor Puigdemont. Han pulverizado este Parlamento, el Consell de Garantías Estatutarias, el reglamento del Parlament, a los letrados del Parlament. Ustedes han pulverizado la autonomía de Cataluña con su irresponsabilidad. ¿Esta es la Cataluña que quieren, señor Puigdemont, de verdad? ¿Una Cataluña en la que las empresas tengan que huir a otras zonas de España?
Una Cataluña en la que en los colegios se pregunten cuál es la profesión de los padres para increpar por las consecuencias del 1 de octubre. ¿Esa es la Cataluña que usted quiere? Yo no la quiero. Yo esa Cataluña no la quiero, señor Puigdemont. Yo creo que ustedes han conseguido una cosa, y es despertar a esa mayoría silenciada, porque no es una mayoría silenciosa. Usted tiene razón, señor Puigdemont. Es una mayoría silenciada por ustedes durante 30 años, por sus discursos, por sus medios de comunicación. Silenciada. Pero usted creo que se ha equivocado de estrategia, porque lo único que va a conseguir es despertar, hacer que no vuelvan a callar esos millones de catalanes que suponemos una mayoría, porque ustedes nunca han tenido una mayoría para declarar la independencia. Y además, ¿sabe otra cosa que usted ha hecho? Creo que ha hecho que muchos españoles recuerden que viven en un gran país y que los países también hay que cuidarles. Ya lo decía Ortega y Gasset, el nacionalismo solo crece en países que no funcionan. Pues bien, quizás este sea el revulsivo para reformar España, para que volvamos a tener todos el orgullo de pertenecer a una gran tierra como es Cataluña, a un gran país como es España y a un gran proyecto político que es la Unión Europea. Yo le digo una cosa, señor Puigdemont, pero que usted sepa que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. La mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. Yo no sé cómo tienen ustedes de grande el corazón, pero yo le aseguro que en nuestro corazón caben estas 3 identidades y algunas más. En mi caso también la andaluza. Le digo que en la mayoría de los corazones catalanes no sobra ninguna bandera y no vamos a permitir que usted nos rompa el corazón a pedazos, señor Puigdemont. Porque a pesar de que el proyecto nacionalista se basa en decir que el resto de españoles son los culpables, nosotros no consideramos, como ustedes, que el resto de españoles sean un lastre económico para los catalanes, señor Puigdemont. No lo pensamos. Nosotros no pensamos que sean los culpables de nuestros problemas. Creo que también tiene responsabilidad del Gobierno de la Generalitat, una de las regiones con más autogobierno de Europa. Y lo siento, pero los que nos roban no son los catalanes, ni los españoles. Los que nos roban son los políticos corruptos, algunos de los cuales han compartido cúpula del partido en el que usted ha militado durante muchos años. Y le digo, por último, señor Puigdemont, porque no nos queda mucho tiempo, mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, señor Puigdemont. No pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme. No pienso permitir que les pidan el pasaporte. Porque su proyecto, señor Puigdemont, supone la salida de la Unión Europea. Y se lo han dicho todas las entidades europeas. Usted podrá engañar a algunos cuantos, pero a la mayoría de Europa se creen más al señor Juncker que al señor Junqueras. No sé si usted se confía más del señor Junqueras que del señor Juncker, pero la mayoría de los catalanes, de los españoles y de los europeos confían más en el presidente de la Comisión Europea que en el vicepresidente que hace este tipo de artículos hablando de las diferencias genéticas entre los catalanes y los españoles. Le quiero decir a los catalanes, a la mayoría de los catalanes que no quieren dejar de ser catalanes, españoles, europeos, que no estáis solos, que vamos a seguir luchando, que somos mayoría, que se ha acabado esta etapa de silencio y que tenemos una oportunidad de ganar en las urnas el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Vamos a salir a ganar cuando se pongan las urnas de verdad, no esas en las que ustedes cuentan 3 o 4 veces los votos de las mismas personas y que tienen una junta electoral suspendida. Así sí que les gusta ir a votar, pero las elecciones de verdad les dan mucho miedo. Tarde o temprano, señor Puigdemont, en Cataluña habrá elecciones de verdad. Elecciones en las que ustedes no nombran a dedo a la Junta Electoral. Elecciones en las que no se puede votar 3 o 4 veces. Elecciones en las que ustedes no pueden decir el resultado que le venga en gana. Y cuando esas urnas se pongan en la calle, en los colegios de verdad, esas urnas que a ustedes les dan mucho miedo, pero mucho, mucho, y si los votos de los catalanes valieran lo mismo, no le digo ya el miedo que les darían esas elecciones, en ese momento vamos a recuperar una Cataluña nueva,
que supere esta etapa de 30 años de nacionalismo, de 30 años de división, de 30 años de decir que los catalanes que no somos independentistas somos súbditos o no somos pueblo de Cataluña, como decía la presidenta del Parlament, la señora Forcadell. Una Cataluña donde las empresas quieran volver porque les demos seguridad jurídica y una Cataluña sin corrupción, sin 3%, sin medios que solo escuchen a una parte respetable, pero no a toda la ciudadanía de Cataluña. Le digo a todos los catalanes que lo que estamos viviendo ahora no es bueno para nadie y que hay que buscar el diálogo, el consenso y el sentido común. Pero primero hay que devolver la democracia y la normalidad institucional a Cataluña. Y creemos que eso solo va a venir con más democracia, con urnas de verdad. Y les digo, a nosotros no nos dan miedo. Les repito, señor Puigdemont, no nos va a romper el corazón en tres. Y la mayoría de los catalanes creen que Cataluña es su tierra, España es su país y Europa su futuro. Muchas gracias. Termina así el discurso de Inés Arrimadas, líder de la oposición unionista en el Parlamento de Cataluña, una intervención en la que ha rebatido algunos de los argumentos esgrimidos por Carles Puigdemont. A continuación tiene la palabra el señor Miquel Iceta del Grupo Parlamentario Socialista, que va a hablar en catalán. Gracias, señora Forcadell. Gracias, señora Forcadell. Presidente, los debates son para debatir, para hablar y para escuchar. Y ahora me estaba preparando exactamente cómo responder a la reacción de su... La redacció literal del que heu dit, però aviam si ho he entès bé. Vostè assumeix un mandat que jo discuteixo i al mateix temps diu que proposa suspendre una declaració no feta. És complexa. Bien, no estamos ya escuchando directamente, lo estamos escuchando a través de los altavoces en la avenida Lluís Companys, cerca del Parlamento de Cataluña. Están reunidos los que apoyan la independencia por parte de las organizaciones independentistas. Mientras está hablando Miquel Iceta, se le oye de fondo en los altavoces. De hecho, esta declaración de independencia, que se convierte en una declaración suspendida por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, seguramente habrá dejado ahora mismo pues un poco a la expectativa todas estas personas que estaban a la espera, porque es verdad que no es una declaración de independencia unilateral como se entendería, como se había hablado hace unos días, desde el 1 de octubre, sino que es diferida y por tanto es difícil ahora mismo poder interpretar cómo estarían reaccionando ahora mismo. No vemos reacción, de hecho, aparte de esta bandera catalana que no es ni independentista, en la avenida Lluís Companys. La manifestación que se ha llevado desde delante del Parlamento, en el parque de la Ciutadella, porque se consideraba que podía haber algún tipo de disturbios, porque podía... Y aparecieron personas unionistas pacíficas precisamente ante el Parlamento, pero que su manifestación no tuvo más repercusión. Vamos a ir ahora en directo, dentro de poco, a Barcelona para que nuestro enviado especial, Paco Fuentes, nos cuente precisamente cuál es la reacción de esta gente que están aquí siguiendo el debate en el Parlamento de Cataluña. I acordar l'inici del procés constituent. No és aquesta sessió, o jo em confonc molt, però alguns ho hauria de dir. Jo volia avui, amb la meva intervenció, reiterar... La incertidumbre ha terminado. Ya conocemos el contenido del discurso que acaba de pronunciar en el Parlamento de Cataluña su presidente Carles Puigdemont. La noticia es que él ha pedido al Parlamento de Cataluña que haga una declaración de independencia, pero a la vez solicita a la misma Cámara catalana que suspenda esta declaración de independencia para abrir negociaciones. ¿Negociaciones con quién? Negociaciones con el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, para intentar llegar a una solución que Carles Puigdemont deja en el terreno político. Ha hecho durante su discurso un recorrido por los últimos importantes acontecimientos históricos vividos en Cataluña en los últimos años, desde la suspensión
de numerosos artículos por parte del Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía del año 2006. Ese fue el punto de inflexión que comenzó a deteriorar las relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Carles Puigdemont ha intentado contentar a todos. Ha hablado en catalán y también en castellano, pero la sensación, al menos entre los sectores más proindependentistas, es que no están nada satisfechos. Esperaban más de Carles Puigdemont, esperaban una declaración unilateral de independencia que no se ha producido. La conclusión de su discurso es que opta por una vía, la llamada independencia diferida. Es decir, el pueblo de Cataluña ha dicho, se ha ganado a través del referéndum del pasado 1 de octubre el derecho a ser una república independiente, pero quiere que este proceso sea negociado, sea fruto del diálogo y consecuencia de una negociación democrática, justa y entre iguales. Eso es lo que ha dicho Carles Puigdemont. Ahora el debate continúa. Hay que seguir muy atentos a lo que están diciendo los líderes de la oposición, porque en la negociación también tendrán que intervenir. De momento, el pleno continúa. La noche se espera larga, muy larga, aquí en Barcelona. Bien, pues hemos escuchado a Paco Fuentes que nos explicaba realmente que sí, que hay una cierta decepción. Lo vemos aquí, no hay demasiados gritos, por decir que no hay ninguno, no hay demasiados movimientos. La gente concentrada en la avenida Lluís Companys, de donde nos hablaba Paco Fuentes, y hay una cierta decepción porque seguramente los que se han movilizado son los más independentistas, que veremos realmente si esto afecta ahora mismo al proceso, o al revés. Esto contenta a una parte de la población que empezaba a tener miedo también sobre las consecuencias que podía conllevar una declaración unilateral de independencia, que hubiera podido llevar incluso a la suspensión de la autonomía de Cataluña con el artículo 155 de la Constitución, incluso con las detenciones del mismo Carles Puigdemont. Vemos cómo la multitud está pendiente, con la mirada fija en esas pantallas gigantes. Se ha puesto el Govern para seguir en directo esta sesión histórica, esta sesión parlamentaria en la que Carles Puigdemont, tras pedir al Parlamento que declare la independencia de Cataluña, le ha pedido que suspenda esa declaración para dar tiempo al diálogo. Ha dicho que necesita semanas, hay unas semanas en las que haya espacio para la negociación y el diálogo de esa declaración de independencia. No es necesariamente lo que estaban esperando todas estas personas que vemos que pues están en un ambiente pues silencioso, casi gélido, que contrasta con estas manifestaciones independentistas en las que pues había gente con banderas, en un ambiente muy alegre. Cierto es que están escuchando en silencio y con mucha atención lo que está diciendo en estos momentos el líder socialista Miquel Iceta. Y de hecho tendremos que saber en los próximos días también cuáles son estas ofertas de mediación. Algunas conocidas se han publicado en los medios. Parecía que la Iglesia, el Obispado de Barcelona, el de Madrid, incluso el abad de Montserrat, llegaron a reunirse, de hecho, eso sí que está confirmado, con miembros del gobierno catalán, con Junqueras, con el mismo Rajoy en la Moncloa, pero Rajoy dijo que no quería que esto se internacionalizara y que pudiera intervenir, por ejemplo, el Papa Francisco desde el Vaticano. Ha habido gente como el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, que también se ha ofrecido al presidente de la Comisión Europea, Juncker, que de momento sigue considerando que la Comisión Europea no tiene por qué intervenir en este tema, que sigue considerando que es un tema interno y que él no puede tomar partido en esta situación, incluso dándole la posible mediación a otra persona. Y por eso hoy ha habido un momento de confusión, porque el discurso de Puigdemont se ha retrasado una hora. Ha sido por problemas de forma. Habían peticiones del Partido Popular y Ciudadanos de suspender el pleno cuando han sabido que se iba a hablar de los resultados del referéndum que se considera ilegal. También los miembros de la CUP, que no han aplaudido el discurso de Puigdemont, lo han conocido justo una hora antes y han sabido que lo que iba a hacer es declarar la independencia y suspenderla inmediatamente. No están de acuerdo.
incluso hay un sector demócratas de Cataluña, escisión de lo que era la Unión Democrática de Cataluña de Duran y Lleida, que querían también una declaración de independencia hoy mismo, un sector de derechas a favor de la independencia. Aparte de estos contratiempos de una hora, se ha hablado de que Puigdemont estaba hablando con un mediador internacional y se ha creído que era Juncker. Juncker ha desmentido a través de su portavoz, lo ha desmentido, y por información de la televisión catalana se sabe que alguien del Consejo de Europa que está en Estrasburgo se habría ofrecido. Pasa que estamos hablando de una organización que tiene mucho menos peso y que puede tener mucha menos influencia en lo que son los Estados miembros de la Unión Europea. Vamos a ver por Puigdemont si hay otras ofertas que no conocemos sobre la mesa. Gas natural, aigües de Barcelona, Gaesco i Telmex a Madrid. MR Tornedell a València. Abertis a Madrid, Tesles a Madrid, Català per Occident a Madrid. A nosaltres ens preocupa moltíssim. Pensi, president, que segurament sense voler, havent-ho negat moltes vegades, i s'ha fet des d'aquesta tribuna, s'està generant... Havent-ho negat moltes vegades, i s'ha fet des d'aquesta tribuna, s'està generant una incertesa que no ens podem permetre. L'ajornament sine die de no se sap ben bé què no farà sinó... Carles Puigdemont ha declarado la independencia de Cataluña y ha suspendido sus efectos para abrir un proceso de diálogo. En su esperada comparecencia ante el Parlament para informar de los resultados del referéndum del 1 de octubre, el presidente catalán ha afirmado que asume el mandato de las urnas y que este es inequívocamente una declaración de independencia. Llegado a este momento histórico como presidente de la Generalitat, tras los resultados del referéndum que he presentado ante todos ustedes y delante de nuestros conciudadanos, asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. El Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el que no será posible llegar a una solución acordada. Las palabras de Puigdemont no han convencido a parte de la CUP, que es el grupo que le apoya en su mayoría parlamentaria, ni tampoco, por supuesto, a la reforma de l'Estatut o per l'adopció d'un règim electoral. Per què ho havíem fet? Precisament perquè sempre hem volgut garantir que cap decisió rellevant y tampoco parece que hayan convencido demasiado a las personas que se han congregado en la avenida Lluís Companys, cerca del Parlamento de Cataluña, aunque no en el interior del Parque de la Ciutadella, que esperaban esta declaración unilateral directa, sin diferirla, y que están siguiendo ahora el debate. Está hablando Miquel Iceta, el portavoz socialista, pero no hay evidentemente una actitud de victoria, si podríamos calificarlo de alguna forma. Vemos a personas con banderas independentistas, algunas que no lo son, y están como analizando, se supone, esta independencia diferida. Y veremos también, iremos recogiendo, como nos ha explicado nuestro enviado especial a Barcelona, Paco Fuentes, sus impresiones en las próximas horas, a medida que avance este debate, que por lo que estamos viendo, Puigdemont, no habrá votación, pero Puigdemont va a responder al final, va a esperar que todos los portavoces, ha hablado primero Inés Arrimadas de Ciudadanos, el partido, la oposición más numeroso, lo hace ahora Miquel Iceta del Partido Socialista, lo tiene que hacer Catalunya Sí que es Pot, una coalición de partidos donde están también Podemos en Cataluña y la antigua Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida y Alternativa, y al final, va a ser el turno de Albiol, del dirigente del Partido Popular, y va a ser muy interesante también saber qué es lo que diga el portavoz que hable de la CUP,
antes de que, no sabemos, supongo que habrá también un portavoz de Junts pel Sí que hable, pero evidentemente dando su apoyo en este caso a Puigdemont. Y luego Puigdemont, calculamos que esto puede todavía tardar como 1 hora y media, 2 horas. Si no estuviéramos en directo, pues le seguiremos informando en los boletines de Euronews. Acabará Puigdemont dando una respuesta a todos ellos, aunque no se supone, no se cree que vaya a anunciar nada nuevo esta misma noche. Ni de la llei del referèndum ni de la llei de transitorietat. I acabo amb 3 flaixos. Un primer és una cita de Raymond Ulleros. Vamos a conectar ahora en directo contra nuestro compañero James Freni, que está también desplazado, enviado especial en Barcelona, y que va a transmitirnos pues lo que está sintiendo entre la gente en estos momentos. Una segona cita és de Josep Tarradellas. El nostre país és massa petit perquè ens menysprei. Sí, estoy aquí cerca del Parlamento catalán. Hace 1 hora Puigdemont se dirigió a los catalanes durante unos media hora y propuso su vía ahora mismo para la independencia respecto al Estado español y para que se convierta en una república. James Freni nos dice que es la primera vez que Cataluña se siente independiente. Pero Puigdemont, recuerda a James Freni, le ha pedido al Parlamento catalán que no se adopte la independencia inmediatamente, sino que se abra un diálogo con el gobierno central en Madrid, y se dirige así al presidente español Mariano Rajoy. Mañana va a hablar Mariano Rajoy y vamos a ver cuál será su respuesta. Después de todos estos meses de tensión, y no se sabe muy bien lo que va a pasar ahora, en este momento, se plantea el tema si la comunidad internacional habla James Freni de un responsable de la Unión Europea que es muy cercano a Puigdemont y que se ofrecería como el rol de mediador, y es lo que piden los catalanes. La gente en la calle se les pregunta qué es lo que hay que hacer ahora. There was those scenes of people being beaten up outside ballot boxes, outside polling stations. Now, one can discuss and decide with either Madrid or Barcelona whether you think this referendum was legal or not. Y más allá de que el referéndum fuera legal o no, ahora mismo parece que se espera alguna cosa de Bruselas, también por lo que ocurrió el 1 de octubre, por la violencia, y por eso se espera un mediador. Y para llegar algún día a tener un referéndum legal y que se pueda reconocer alguna vez a nivel internacional. Just yesterday, the Europe Minister Nathalie Loiseau, una ministra francesa, no reconoció este referéndum del 1 de octubre. Y en Alemania se dijo algo parecido. In similar terms, I should say that there has to be a referendum following the rule of law. También Alemania recordó que este referéndum tiene que hacerse con las leyes.
Es por esto que yo considero que esta historia, este conflicto se está convirtiendo en un tema internacional. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, estamos esperando que también hagan algún tipo de comunicado, y también Mariano Rajoy. Y veremos mañana qué es lo que dice. En Barcelona. Eran las palabras de nuestro compañero James Freni, uno de nuestros enviados especiales a la capital catalana, una jornada histórica que está siendo seguida de cerca por millones de personas, no solo en España, sino en toda Europa, ya que la posible declaración inmediata e unilateral de independencia del presidente Puigdemont podría haber desembocado en una crisis sin precedentes. Por el momento parece que opta por una opción intermedia, una declaración de independencia, dicho que es inequívoca y que es el mandato de las urnas, un mandato que dice haber asumido, pero sin embargo ha pedido al Parlamento que la deje en suspenso para dejar unas semanas de espacio para el diálogo, para la negociación y resolver de este modo el conflicto que en estos momentos ha tensado muchísimo la situación en Cataluña y en toda España. Ahí ven en sus imágenes a miles de personas que se habían congregado en los aledaños, en las zonas próximas al Parlamento de Cataluña para festejar lo que iba a ser una declaración inmediata de independencia. Sin embargo, los ánimos parece que se han enfriado. Están siguiendo, eso sí, por unas pantallas gigantes que hay puestas en la zona, las intervenciones de los distintos diputados que han tomado la palabra en este largo debate que se avecina en el Parlamento catalán. Y les decíamos que pues les ha dejado un poco fríos a muchos de ellos que esperaban una declaración inmediata de independencia por parte del presidente catalán. Ahora se está siguiendo en directo desde esta avenida Lluís Companys por la pantalla la intervención del portavoz de Catalunya sí que es pot, una especie de reunión de partidos políticos que precedió a lo que es Cataluña en Comú, Podemos, la versión catalana de Podemos con otros grupos de izquierda que fueron la plataforma más votada en las elecciones legislativas en Cataluña. Lluís Rabell, y en todo caso es verdad, Isidro, que no es un seguimiento con el mismo tipo de énfasis que se habían seguido otras convocatorias por parte de las entidades independentistas, porque están intentando un poco ahora mismo procesar esta independencia en suspenso que ha pedido Puigdemont. Es verdad que en los últimos días se había tensado mucho el clima en las calles, habían habido escenas no solamente el 1 de octubre sino posteriormente de tensión máxima, no se había llegado a un punto de no retorno a nivel de violencia física, pero esto habrá influido supongo también en la decisión de Carles Puigdemont, y vamos a ver también cómo reaccionan por ejemplo los responsables de estas entidades, Jordi Sánchez de la asociación la ACN, la Asociación Catalana por la Independencia, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, si valoran positivamente o no, pero ellos han participado de alguna forma también en cómo al final Puigdemont ha acabado redactando este discurso, y veremos también si la relación independentista sigue a Carles Puigdemont o no. Eso es otro reto de Carles Puigdemont, si va a ganar más gente o va a perder parte de sus fieles. En las próximas semanas vamos a ver también qué pasa a nivel de Madrid y a nivel internacional, como nos decía nuestro compañero James Freni, que le daba un enfoque más internacional a su intervención, esperando también cuáles van a ser las reacciones de responsables de la Unión Europea como Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. De hecho, la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana era precisamente para presionar a Carles Puigdemont y que hiciera esa declaración de independencia inmediata, o al menos fuera diferida dentro de un mal menor para el independentismo,
Y hay que tener en cuenta que Carles Puigdemont ha tenido pues grandes presiones en los últimos días, no solo por parte de sus enemigos políticos, sino también de parte incluso del soberanismo que veía que la situación estaba fuera de control, sobre todo ante la fuga masiva de empresas. Hay que recordar que 6 de las 7 empresas catalanas que cotizan en el IBEX habían cambiado su sede social en los últimos días, y que también numerosas otras empresas que no están en el IBEX, pero cuya importancia económica es fundamental en Cataluña, también habían decidido seguir los pasos de los gigantes empresariales y habían situado su sede social fuera del territorio catalán. Carles Puigdemont en su discurso ha dicho que esto no tiene importancia, le ha quitado importancia. Sin embargo, hace semanas que los independentistas decían que esto no iba a ocurrir nunca, que no se iban a ir, y se han encontrado con que la realidad de los hechos era distinta a la que ellos habían previsto, y esto ha hecho dudar a muchos de sus socios o de quienes habían apoyado esa independencia en los últimos meses, incluso a mucha gente pues que había creído a pies juntillas que no iba a ocurrir nada, que iba a ocurrir todo pacíficamente y sin que hubiera un conflicto entre Cataluña y el Estado español. Hay reacciones ya de algunos responsables políticos. Pensábamos que esto incluso lo había comentado antes, pero ha sido un tuit de Josep Borrell, socialista que participó en los discursos de la manifestación por la unidad de España en contra de la independencia el domingo pasado en Barcelona. Dice en su tuit: evitarán la tragedia, pero continuarán con la comedia. No está muy convencido Borrell de este ofrecimiento al diálogo de Carles Puigdemont. En cambio, Pablo Iglesias también ha hecho un tuit y dice: Puigdemont ha declarado la independencia, pedimos a Rajoy que asuma el diálogo, las vías políticas y escuche también a Europa. No es extraño estas reacciones porque Pablo Iglesias mantenía el contacto directo con Carles Puigdemont y Josep Borrell era seguramente la parte de los socialistas, aunque importante porque es un apoyo importante de Pedro Sánchez, que se mostraba más crítico con la vía de Carles Puigdemont. Una consulta pactada per Catalunya. Bueno, pues antes de despedir la conexión vamos a decirles que el gobierno español, citando a la agencia EFE, afirma que es inadmisible declarar la independencia y suspenderla. Han posat definitivament a l'ordre